El Papa se traslada del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo a la ciudad de Roma para celebrar la audiencia general con los fieles que acudieron a la cita semanal. Nuevamente se encuentra en la residencia de verano, donde permanecerá trabajando hasta finales de septiembre, para luego regresar a la residencia pontificia en la Colina Vaticana. La teología no es una reflexión puramente humana, sino que nace de una vida de oración y de santidad, de un diálogo asiduo con Dios. Esto lo afirma Benedicto XVI durante la audiencia general celebrada el pasado miércoles en el aula Paulo VI del Vaticano, refiriéndose durante su tradicional catequesis semanal a San Gregorio Nacianceno. La guerra de Gog y Magog, profetizada por Ezequiel, es el presagio inmediato de que la gran tribulación está por comenzar y de que la parusía está más cerca que nunca. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa, y después de la gran tribulación, Jesucristo restaurará lo que parecía perdido, llevando a cumplimiento su plan de salvación sobre los hombres. Hablaré de estos temas escatológicos y apocalípticos con José Alberto Villasana en el estudio y sus más recientes investigaciones sobre la relación estrecha entre Israel y el fin de los tiempos. Esto y más hoy en El Pulso de la Fe. Quédese con nosotros. Pues de todo esto y más trataremos hoy, así que les sugiero que se quede con nosotros. El tema siempre es interesante, ¿eh? Hay varias formas de decirlo. Se le llama parusía o segunda venida de Cristo. Se le llama también el fin de los tiempos. Es la manera correcta de expresar esa realidad que estará por suceder. O también generalmente se le llama, aunque no es lo correcto, el fin del mundo, ¿no? Y no es que vaya a haber un fin del mundo, más bien un fin de los tiempos como los conocemos, los tiempos que vivimos. De esto hablaremos, pues. Tendré en esta mesa la siempre grata y sabia presencia de José Alberto Villasana, licenciatura en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, y él ha obtenido en 3 ocasiones diversas el Premio Nacional de Periodismo. En una de estas ocasiones por su trabajo de investigación en torno al atentado a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre. Ha escrito varios libros. Es analista político, es comentarista de temas internacionales y además es un gran estudioso del tema de del fin de los tiempos, temas escatológicos y apocalípticos. José Alberto, bienvenido. Roberto, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Por qué será que cuando se habla de fin de los tiempos hay quien escucha fin del mundo? ¿A qué obedecerá esa confusión? Bueno, pues obedece a 2 razones. Históricamente a raíz de una mala interpretación que hace San Agustín en el libro de la Ciudad de Dios sobre el tema precisamente de los últimos tiempos, tratando de combatir a una herejía, la herejía de Cerinto. Él se va a una interpretación totalmente materialista, espiritualizada del tema del Apocalipsis, y a partir de ahí, digamos, la Iglesia toma esa visión. Y en segundo lugar, a que realmente existe una ignorancia en general respecto a este tema de los últimos tiempos. Entonces, cuando uno escucha esto, pues se imagina inmediatamente el fin del mundo. Sí. Cosa que no es así. Es decir, en las Escrituras, los últimos tiempos es el periodo que va desde que se reunifica el pueblo de Israel en Palestina, hecho que fue profetizado por el profeta Ezequiel, y que sucede en el año de 1948, hasta el momento, digamos, en que se da la parusía. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Todo este tiempo que estamos viviendo desde 1948 son los últimos tiempos. Los últimos tiempos de estos, es decir, del tiempo de los gentiles, del tiempo de la Iglesia. Posteriormente a la parusía, al segundo retorno de Cristo, a la venida de Cristo, viene lo que son ya los tiempos mesiánicos propiamente, es decir, de la realización del reino de Dios en la tierra, que, según San Juan, dura 1000 años. Puede ser esos 1000 años físicos o puede ser una manera de significar periodo de tiempo largo. Hasta después de ese periodo del reino de Dios,
en la tierra, viene ya lo que es propiamente el fin del mundo y el juicio universal. A ver, pero ya usaste el término fin del mundo. Exactamente. Parece como si el fin del mundo fuera el planeta se va a acabar. Sí, eso sucederá, pero hasta el final de este largo periodo que inicia la parusía. Entonces, ¿el destino de la humanidad es su destrucción, su desaparición? Primero su renovación, es decir, la renovación de la civilización actual, de una purificación previa al retorno de Cristo. Y esa purificación previa, que es el tiempo que estamos viviendo, inmediatamente antes de esa parusía hay 7 años que se le llama la 70 semana de Daniel o la gran tribulación. Sí, pero quiero regresar a ese momento después de esa parusía. Entonces, después de esa parusía viene lo que se llama el reino de Cristo, el reino milenario que se le llama, y hasta el final de ese momento viene ya el juicio universal, ahora sí, y el fin del mundo, es decir, el fin del universo material, como lo conocemos actualmente. ¿Y la humanidad? Y de la humanidad. Es decir, termina ya la historia de la humanidad. Es decir, la humanidad está destinada a desaparecer. Está destinada, no está destinada a desaparecer. El ser humano pervive, pero ya en una condición de cielo o de condenación, también física. Pero el universo como tal tuvo un inicio y tendrá un fin. Este universo material. Ahora, ese fin al que nos estamos refiriendo no es del que hablamos cuando se trata el tema de los últimos tiempos. Bueno, regresemos muchos años, regresemos muchos tiempos, pero antes debo hacer una aclaración. Hay quien se estará preguntando en este momento, en nuestro amable público, ¿cómo es posible que este señor José Alberto Villasana sepa estas cosas cuando en el Evangelio se le pregunta a Jesucristo, dinos cuándo sucederá esto, después de que él pronuncia su discurso escatológico, lo que habrá de suceder, y él responde, esto no lo sabe nadie, ni siquiera yo, solo lo sabe el Padre. Exactamente. Aclaremos eso para que nuestro público esté tranquilo y que vea que esto es una manera seria de presentarlo, pues las investigaciones de José Alberto Villasana tienen todas fundamentación escriturística. Sí, efectivamente, como el mismo Jesucristo lo dijo, ni él mismo sabe las fechas. O sabía, ¿no? Es decir, las fechas no sabemos cuándo se van a dar. Sabemos que en este momento estamos viviendo los últimos tiempos, porque, repito, después de la dispersión del pueblo judío, que se da en el año 70, cuando el emperador Flavio Tito Vespasiano destruye el templo, destruye Jerusalén y se van a la diáspora los judíos, dice el profeta Ezequiel que después de esa dispersión, dice, en los últimos tiempos volveré a reunir a mi pueblo en la tierra prometida. Eso ya sucedió, repito, en el 15 de mayo de 1948. Entonces, a partir de ahí se inician los últimos tiempos. Entonces, falta por saber cuándo comienza la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación. Háblanos la de esto. fecha no se puede saber, pero lo que sí se puede saber es que una vez que comience, ya inmediatamente se va a poder calcular la secuencia del resto de acontecimientos, porque eso sí están claramente determinados con número de días. ¿Qué es la gran tribulación? Bueno, la gran tribulación es el periodo de prueba, de purificación de la humanidad previo a la parusía, previo al retorno de Cristo. Una depuración. Perdón por la expresión, una especie de limpieza étnica, ¿no? Pues sí, realmente no étnica, es decir... Sí, que queden los buenos, así está, ¿no? En la Escritura. Vengan aquí, benditos de mi Padre, y ustedes, cabritos, así en diminutivo, ¿no? A la guena, el fuego eterno. Sí. Pero bueno, étnica en el sentido espiritual, ¿no? Claro, porque una depuración espiritual. La persona humana, cualquier ser humano se va a encontrar ante la disyuntiva de optar entre el bien o el mal.
claramente, es decir, no va a haber medianías, no va a haber incertezas, va a haber una radicalización, o estás conmigo o estás contra mí. Esa opción, digamos, por Dios, va a ser a precio de grandes sacrificios, de grandes pruebas. Durante la llamada Gran Tribulación. Durante esa Gran Tribulación, que son los 7 años que coinciden con el gobierno mundial del Anticristo. Es decir, en esos 7 años la humanidad está sometida a un gobierno forzado, impuesto, ateo, es decir, y beligerante, y sobre todo en la segunda mitad, es decir, en los 3 años y medio últimos, es donde ya sobre todo hay una persecución muy fuerte. Aparte de otras pruebas como es la guerra, el hambre, el colapso financiero y otra serie de cosas que ponen a la persona en una situación de disyuntiva. Y todo centrado en el tema de Dios, o sea, en el tema religioso. Y eso, ¿por qué? Ese es un poco el objeto de este ensayo, porque previo a la Gran Tribulación hay una guerra, también descrita por el profeta Ezequiel, en la que, digamos, Dios vuelve a intervenir en la historia humana, y por eso todo el tema en el que se desarrolla la Gran Tribulación es bajo el tema religioso y espiritual. Es a lo que el catecismo de la Iglesia Católica le llama que se vivirá una impostura religiosa. Efectivamente. ¿Qué entiendes por ese término, impostura religiosa? Bueno, esto de la impostura es interesante porque cuando se habla del anticristo, normalmente se piensa en un personaje, no sé, violento, como Nerón, Hitler, en fin, se lo han identificado con ese tipo de personajes violentos, y no es así. Es decir, la acepción del término anticristo es doble: o el que está contra Cristo o el que suplanta a Cristo. Y este segundo es el sentido en el que San Juan describe a este personaje, es decir, este personaje se va a hacer pasar por alguien que promueve la paz, que promueve el bienestar económico, que soluciona los problemas humanos, y entonces en ese sentido está suplantando a Cristo, está haciéndose pasar por eso. Una persona de paz, un estadista, es un líder carismático, es alguien que soluciona los problemas humanos. Como una especie de mesianismo alterno, Así como es. un nuevo Mesías, un Mesías Exactamente, novedoso. de suyo, sobre todo el pueblo de Israel, por lo que pasa antes, por esta guerra de Gog y Magog. No, ahorita nos hablas de eso. Por lo que sucede antes de que empiece la Gran Tribulación, los judíos lo toman como el Mesías, ¿no? Y viene el engaño, es decir, porque creen que el líder derrotado, que es la cuarta bestia de Daniel, o El anticristo. no, perdón, el líder derrotado en esta guerra de Gog y Magog, los judíos creen que fue la cuarta bestia derrotada del profeta Daniel, cuando en realidad no es así, cuando en realidad este personaje es la cuarta bestia, es decir, el anticristo, ¿no? Y hasta 7 años después es cuando viene el verdadero Mesías, a derrotarlo, de hecho. A ver, necesitamos que nos hables muy claramente sobre esta guerra de Gog y Magog. Esto veámoslo más adelante. Pero ¿alcanzo acaso a entenderte, José Alberto, que este pueblo de Israel, que tiene una alianza con Dios, un pacto, ¿no?, establecido con Él, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, y tema del que debo preguntarte también, ¿el pacto está roto? ¿La alianza se terminó con el asesinato de Jesucristo, con la muerte de su Hijo? ¿O este pacto sigue vigente, pues Dios es fiel, ¿no? Así Entonces, si este pueblo de Israel rechaza al Mesías, a Dios, que toma la carne humana, la condición humana, que nace hace 2000 años y que vive esperando todavía un Mesías que le parezca el más apropiado, se dará cuenta en el fin de los tiempos de que el Mesías rechazado es el Mesías legítimo. ¿A eso te refieres? Efectivamente, efectivamente. Entonces hablas de una conversión de los judíos. Claro,
claro, tal como está descrita por San Juan en el Apocalipsis. El tema de la alianza, por supuesto, hay que partir de allí. Es decir, Dios escoge a un pueblo y lo hace suyo y hace una alianza con él. Pero ese pueblo en diversos momentos rompe esa alianza, es decir, le es infiel. Y por eso vienen esos silencios de Dios respecto a su pueblo, esos castigos. Porque los profetas subrayan siempre que tanto la deportación a Egipto, a Babilonia, la dominación persa, la dominación griega, la dominación romana, todos fueron por consecuencia de haber quebrantado esa alianza. Es decir, esta es una prueba indirecta de que efectivamente son el pueblo elegido, nos guste o no, porque lo son con pesar de eso mismo. Es decir, Dios continuamente los está castigando, los está corrigiendo, los está educando como a un hijo. El último de los silencios de Dios respecto a su pueblo se da precisamente con el rechazo de su hijo. En ese momento viene el castigo que es profetizado por el mismo Jesucristo: no quedará piedra sobre piedra de este templo, la destrucción de Jerusalén en el año 70 y la dispersión. A partir de allí, Dios guarda silencio nuevamente respecto a su pueblo. Llevamos 2000 años, es el silencio más largo, de hecho, en la historia de la salvación. Y ese silencio, es decir, la alianza existe aún, pero Dios está todavía en ese momento de silencio y Israel está endurecida. ¿A qué te suena el salmo que dice, el que está callado ya no se callará? Voy a hacer una pausa, regreso. Muy bien. Y vamos a profundizar en el tema de este personaje, pues que en muchas ocasiones ha provocado fantasías, incluso en el cine, que se presenta a veces como una bestia desatada o como un engendro del mal. Me estoy refiriendo al anticristo. Y hablaremos sobre esta guerra de Gog y Magog, cuál es la lectura que José Alberto Villasana ha hecho al respecto y por qué es que él puede acercarse a una afirmación en torno a que posiblemente está por iniciar este momento en la historia de la humanidad. Después de una pausa, regreso. Continuamos en Más del Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre el fin de los tiempos, concretamente de manera centrada, y enseguida iniciaremos ya la práctica en este sentido, en que este reloj de la humanidad, esta especie de cronómetro que está echado a andar y que en qué momento, una cosa que no se sabe, el tiempo, nadie sabe la fecha ni la hora, como dice en el Evangelio claramente Jesús, está relacionado este cronómetro o este reloj con el pueblo de Israel, es decir, Israel y los últimos tiempos. Concretamente es el centro de esta plática con José Alberto Villasana. La guerra de Gog y Magog, ¿qué es esto? De esto hablabas hace rato. ¿Será el momento en el que Dios rompa este silencio del que hablabas? Efectivamente, efectivamente. La guerra de Gog y Magog es una batalla que describe el profeta Ezequiel en el capítulo 38 y 39, en donde nos dice que después de reunificado el pueblo nuevamente en la tierra prometida, en Palestina, viene un conflicto contra todos sus enemigos del norte y contra Rusia. Es decir, una alianza de pueblos que atacan a Israel. Y describe claramente el profeta Ezequiel quiénes son. Claro que no corresponde a los nombres de hoy día, pero si uno hace históricamente el trazado de a qué se está refiriendo, tú puedes ver claramente. Dice, he aquí que estoy contra ti, Gog. Gog es un príncipe, ¿no? Príncipe soberano de Ezequiel 38. Profeta Ezequiel, sí. Entonces, estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, que es la actual Rusia, que es el territorio de Magog.
Es decir, Gog es un líder, es un príncipe que viene de esa zona de Magog. Dice, te sacaré con todo tu ejército. Con ellos están Persia, que es hoy día Irán. Está Cus, que es Etiopía. Está Fut, que es Libia. Todos ellos armados con escudo y yelmo. Gomer con todas sus tropas y la casa de Togarma, que es la actual Turquía. Desde el lejano norte con todas sus tropas y muchos pueblos contigo. Después de muchos años invadirás un país salvado de la espada, reunido de muchos pueblos a los montes de Israel. En los últimos días, es decir, al final de los tiempos, atacarás a mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. De aquí tú deduces que la guerra de Gog y Magog sería un ataque de varias naciones, Rusia, Así es. Irán, y pueblos árabes del norte le llaman aquí. a Israel. Contra Israel, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo interesante de esta batalla? Que nunca se ha dado, está por suceder. Que dice el profeta Ezequiel que en ese momento, poco antes de ser destruida Israel, Dios interviene en favor de su pueblo y destruye a todos los enemigos que están por invadir. Y dice de qué manera. Dice, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Dice que los ejércitos que atacarán a Israel serán derrotados de forma milagrosa y deslumbrante mediante un gran terremoto, por tempestad y enormes granizos, fuego y azufre, y por una confusión masiva en la que los agresores comenzarán a matarse entre sí. A ver, José Alberto, pero ¿cómo entender este escrito? ¿No es acaso un género literario? ¿No es acaso una figura como aquella de Egipto, la liberación de su pueblo, el faraón con el corazón endurecido, las plagas, etcétera? ¿O es algo que se debe saber leer para conocer tu contenido y es lo que estás haciendo? Sí. Es decir, ¿es un sí. género literario epopéyico que exalta la alianza de Dios con la humanidad o es textual? No, o sea, todavía Dios sigue haciendo cosas de estas de borrar de un plumazo a varios. No. Lo que es Daniel y el Apocalipsis, esos dos libros sí pertenecen a un género, que es el género apocalíptico, que tiene una lectura en el cual algunas cosas son interpretativas y otras son textuales. En este caso no, o sea, aquí estamos hablando del género profético. Ezequiel claramente pinta una cosa que va a suceder, que no tiene interpretación. Incluso lo puedes ver por la manera en que va describiendo quién ataca, de dónde viene, qué le sucede. Y entonces, este punto concreto que es previo, esta batalla que es previa a la gran tribulación, en donde sí está tomado de un género apocalíptico, esta no, o sea, este es literal. En este caso no hay manera de encontrarle alguna interpretación. Bueno, este es texto de Sagradas Escrituras que siempre, bueno, están sujetos al análisis de los escrituristas y a un trabajo que se llama exégesis, que hacen los exégetas, es decir, el estudio y la interpretación de los textos sagrados. Si nosotros nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, que es para los creyentes católicos un documento que ya no deja lugar a interpretaciones, concretamente en los artículos número 675 y 677 del Catecismo de la Iglesia Católica se entrega una interpretación de este tema del que estamos hablando. Veamos esta nota que preparamos para usted. Bueno, no es nota, es el texto íntegro de estos artículos 675 y 677. Veamos qué dice. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo,
es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Pues esto es lo que dicen los artículos 675, repito, y 677 del Catecismo de la Iglesia Católica, así se llama ese libro, muy grande. Si usted quiere consultarlo, si quiere continuar con más de este tema y profundizar en ello, le repito, 675 y 677 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este tema, José Alberto, lo que explica el Catecismo sobre esta impostura religiosa, incluso menciona ya el término anticristo, me lleva a preguntarte más sobre este personaje, al que muchas veces se le ha interpretado con César Nerón, o con Adolfo Hitler, o con Napoleón, pero nos decías, ¿no será un belicoso? Bueno, en primer lugar, hay que subrayar que este personaje no ha existido, es decir, las acciones que realiza el anticristo no las ha realizado nadie en la historia. Y en segundo lugar, volver a esto que decíamos antes, como el sentido que le da San Juan no es el de alguien que se opone a Cristo, sino alguien que lo suplanta, es decir, alguien que se hace pasar por ¿El Mesías? Sí, efectivamente, por el Mesías. Al inicio, es decir, al inicio hay este engaño. Hasta la mitad de la gran tribulación, es decir, a los 3 años y medio, es cuando él ya, digamos, se revela como quién es y comienza ya ahora sí la persecución y toda la fase cruenta, la fase fuerte de sometimiento de aquellos que no se han sometido aún voluntariamente. Entonces son dos partes, la gran tribulación, de hecho aquí podemos ver alguna gráfica, los 7 años de la gran tribulación están divididos en 2 partes exactas de 1260 días cada una, o sea, 3 años y medio. A ver, ¿nos podemos ir más lento con eso? Entonces, explícanos bien esa gráfica. Dice, guerra de Ezequiel. ¿Qué es la guerra de Ezequiel? La guerra de Ezequiel es la guerra de Gog y Magog, que es previa a la gran tribulación. Si pudiera ataque ser tal vez de Rusia. Este ataque de Rusia con las naciones árabes en conjunto contra Israel, de lo cual Israel es, pues digamos, salvado milagrosamente. Después de la guerra de Ezequiel. Después de ahí, según Ezequiel, Israel tardará 7 meses en enterrar los cadáveres de los enemigos. Es un señalamiento. ¿Por qué Ezequiel dijo claramente sobre este periodo? Bueno, es probablemente que sea una pista, ¿no? Es lo que vemos allí en la gráfica. En la gráfica, donde exactamente. Dice 1260 días. Sí, esas son 2 partes en que se divide la gran tribulación, de 3 años y medio cada una. Repito, en la guerra de Gog y Magog, descrita por Ezequiel, él dice que Dios interviene milagrosamente en favor de Israel y dice que posteriormente tarda Israel 7 meses en enterrar los cadáveres de sus enemigos. Probablemente ese señalamiento es a propósito porque Ezequiel nos quiera decir que ese es el periodo previo a que inicie formalmente la gran tribulación. Es decir, después de la guerra de Ezequiel hasta el inicio hay 7 meses. Es probable que por eso pone ese señalamiento. Y luego en la gráfica tú pones guerra de Armagedón. Sí, la guerra de Armagedón, muchos confunden que la guerra de Ezequiel es la guerra de Armagedón o Armagedón. En realidad son 2 guerras diferentes. Es decir, la guerra de Ezequiel precede a la gran tribulación y la guerra de Armagedón la concluye. Y es el momento precisamente en que el anticristo ya con sus ejércitos está para atacar Israel.
Él mismo. Pero háblanos de la llegada de este anticristo, porque también hay allí imágenes, mucho del cine de Hollywood ha colaborado a pensar que el anticristo va a ser una especie de monstruo o una bestia, ¿no? Con cola, como Satanás y con cuernos. Así es. Y por lo que tú dices, parece que el anticristo sería un personaje de saco y corbata. Efectivamente, lo contrario a eso un político, es un estadista, es un político. Un gobernante. Así es, un gobernante que obtiene el gobierno por consenso de una alianza con 10 regiones o 10 naciones que le entregan voluntariamente el poder al inicio. Puede ser, pues, por ejemplo, un presidente de la Unión Europea, un secretario de la ONU, es decir, un personaje de este tipo. Es un estadista, es un conductor de ejércitos, es una persona... acuerdo le dicen, es un político. Usted es el líder que el mundo necesita, ¿no? Nosotros 10 naciones no queremos un presidente propio, sea usted efectivamente nuestro líder, ¿sí? Efectivamente, sí, y surge de esta guerra previa de Gog y Magog. Es decir, porque él es el que firma el acuerdo de paz entre estas naciones que atacan a Israel y los judíos. ¿No es esto a lo que se le ha llamado también, José Alberto, el mapa de ruta, el acuerdo de paz entre Israel y palestinos? No, porque la guerra de Ezequiel no se ha dado aún. Es decir, este conflicto de Israel contra Rusia y los países árabes, los países del norte, no se ha dado aún. Entonces, después de ese conflicto, viene la firma del acuerdo de paz. Quien firme ese acuerdo de paz, ese es el anticristo. Y el día en que lo firme, ahí formalmente comienzan los 7 años de la gran tribulación. Esto viene desde Daniel, no es solamente de San Juan. Daniel dice, sellará un pacto con muchos por una semana. Ya después San Juan lo detalla en el Apocalipsis y describe cómo van a ser esa semana, es decir, esos 7 años. Y nos va a decir que están divididos en 2 partes. Incluso nos va a decir que la mitad de la semana se caracteriza por varias cosas. Uno, la desolación. Es decir, este personaje proscribe el sacrificio divino. Hay una persecución. ¿La celebración de la Eucaristía, la misa? Así es. Y probablemente también el sacrificio judío, porque recordemos que para ese entonces el tercer templo de Salomón está reconstruido. Es decir, Israel, a raíz de la victoria de Gog y Magog, vuelve a reconstruir el templo de Salomón. Entonces se reinstaura el sacrificio judío y sigue existiendo el cristiano. Que es la misa. Que es la misa. Entonces, probablemente se refiere a los dos, o sea, proscribirá el sacrificio a mitad de la semana. Otra cosa que sucede a mitad de la semana es el asesinato de los 2 testigos. A ver, una semana que Daniel habla de una semana, pero que tú lees como 7 años. Son 7 años. Un periodo, no de 7 días, de 7 años. Son 7 años. Eso significa en términos hebreos. Ahora vamos con los testigos. Yo quiero preguntarte otra vez, impostura religiosa, porque vemos en este tiempo, José Alberto, actitudes, situaciones ya muy presentes de que ya se vive una impostura religiosa. Y con impostura yo entiendo el no tener postura, el no tener una decisión, el decir Dios fuera de la vida, hay que excluir a Dios, a la religiosidad, a estos conceptos, hablemos de otras cosas, ¿no? La economía, la gobernabilidad, las culturas, etcétera. No hay postura religiosa. No se está viviendo esto ya. Hago una pausa, sí, regreso para retomar este tema. ¿Qué es la impostura religiosa? Este personaje, el anticristo, ¿cómo es que se relaciona a partir de lo que hemos visto en el Catecismo de la Iglesia con la impostura religiosa? Y regreso también para tener una definición más concreta de esa fe puesta a prueba durante esa gran tribulación y el tema con el que empezamos a hablar, la depuración. Regreso con esto y con más. Rutas Vaticanas, 8 de octubre de 1980. La emoción de Juan Pablo II, viviendo un momento intensamente emotivo y cargado de recuerdos, que nos lleva a la historia orgullosa y sufrida de una gran nación europea, Hungría.
A ella está dedicada la capilla que inauguró el Papa precisamente en aquella fecha. El acontecimiento, siempre según sus palabras, asume el claro significado de un sello y de un testimonio permanente, que transfigurados por el sugestivo poder del arte, señalan a las generaciones presentes y futuras el constante llamamiento de los momentos históricos, siempre vivos en la conciencia nacional y unidos a los ideales profundos de un pueblo cuya conversión a Cristo coincide con el comienzo de su civilización. Entremos, pues, a la Capilla Magna Domina Hungarorum. Estamos en las Grutas Vaticanas, dentro de la capilla conocida como húngara, una capilla que se encuentra exactamente detrás de la capilla que contiene la tumba de Pablo VI. Fue justamente Pablo VI quien aceptó en 1977 la solicitud de edificar aquí, en las Grutas Vaticanas, una capilla dedicada a la Virgen bajo la advocación de Magna Domina Hungarorum. El Papa acogió esta solicitud con benevolencia, renovando así una tradición muy antigua, pues se sabe que pocos años después del año 1000, ya el Papa Silvestre II había concedido a San Esteban, rey de Hungría, la posibilidad de construir la capilla en la antigua basílica cerca de la tumba del príncipe de los apóstoles. En esta capilla, como puede verse, son especialmente importantes las obras de arte que en ella se custodian, en especial en las paredes del fondo. Se ven 3 paneles de acero burelado y dorado, donde están representadas en el típico estilo animalístico de los chiitas algunos ciervos que recuerdan los lejanos orígenes del pueblo húngaro. En el centro, junto al árbol de la vida, se recuerdan los lejanos orígenes del pueblo húngaro. En el centro, junto al árbol de la vida, se ve la imagen de la Virgen, con un manto de acero plateado, y frente al altar hay una imagen en tamaño natural que representa a San Esteban, rey de Hungría. En el acto de poner a la Virgen la corona de Hungría y confiando a la protección de la Virgen a todo el pueblo húngaro. En la pared opuesta, en la pared del fondo de la capilla, hay un bajorrelieve en bronce de forma oval, dividido artísticamente en 4 sectores por una cruz. A la izquierda se ve a Pablo VI, que entrega una maqueta de esta capilla al cardenal de Hungría, László Lekai, mientras que a la derecha se ve la capilla ya terminada y el cardenal húngaro, que entrega la maqueta de la capilla construida al Papa. El Papa es Juan Pablo II. Otra cosa especial e importante para resaltar en esta capilla son estos relieves que yo calificaría de maravillosos, realizados en alabastro veteado, que representan santos y beatos húngaros, o bien santos y beatos unidos de cualquier manera a la vida del pueblo húngaro, y que están representados en estos 20 paneles casi como una especie de procesión que se dirige hacia la Virgen representada detrás del altar. El altar, como el ambón y todo el equipamiento litúrgico de esta capilla, lo constituyen elementos de los maestros Cosmati, reutilizados y procedentes de monumentos importantes de la antigua basílica. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Sigo platicando con José Alberto Villasana. Él cuenta con una licenciatura en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Es periodista, ha ganado en 3 ocasiones, en 3 años, el Premio Nacional de Periodismo, uno de ellos por su trabajo de investigación en torno al 11 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas. Es comentarista de temas internacionales, es analista político y es también un gran estudioso de este tema de los mensajes escatológicos y de las escrituras apocalípticas en la Sagrada Escritura, a partir, claro, de sus estudios en la Universidad Gregoriana de Roma. Continuamos entonces, José Alberto. Impostura religiosa. ¿No se vive ya? Sí, se vive ya efectivamente. Y ¿sabes qué? Algo más, no se ha vivido ya en otros tiempos. Por ejemplo, la persecución a la fe en México en los años 30, furibunda, desatada, ¿no? Así es. Aquí la impostura religiosa se debe al hecho de que este líder, que es un líder, repito, un estadista, un político, va a ser señalado por un falso profeta como el Mesías que ha de venir. ¿Te refieres al anticristo de nuevo? Exactamente, exactamente. Es decir, hay un personaje que San Juan le llama el falso profeta,
que es el que le da la característica espiritual o religiosa a este personaje, que finalmente se convierte en un líder no solamente político, militar, estratega, sino también religioso. En ese sentido hay esta falsa religiosidad, y además porque este personaje achaca el conflicto mundial que acaba de terminar, esta guerra de Gog y Magog, al hecho del choque de civilizaciones. Entonces este personaje va a decir, vean cómo las religiones tradicionales provocan conflicto, judíos contra árabes, cristianos contra... Entonces propone una religiosidad universal que escapa a la religión tradicional como la solución. Esta religiosidad universal, es decir, esta religión unificada, que no hace daño a nadie, que es aceptada por todos, que procura la paz, es a la que se refiere el catecismo cuando habla de una impostura religiosa. Oye, y suena a una propuesta muy novedosa que se le llama Nueva Ética Mundial, ¿no? Sí, o sea, la nueva ética mundial, toda la tesis de la nueva era, todo esto va preparando el camino, de hecho, a la aparición de este personaje, que pudiera ser un personaje que ya existe pero no está en el escenario, o pudiera ser uno de los líderes que ya conocemos, porque, incluso yo me atrevo a decir que es probable que al inicio él ni siquiera sepa de su papel como anticristo. Sí lo vas a ver sin duda a mitad de la semana, porque a los 3 años y medio él muere, nos dice San Juan en el Apocalipsis, él es herido de muerte y al tercer día se levanta, o sea, surge. Entonces, en esta que podemos llamar una resurrección, o más bien un volver a la vida, ¿no? Es donde ya, pues por lo deslumbrante del hecho, y además dice San Juan que Satanás le dará su poder. Es probable que el momento en que Satanás le dé su poder sea en ese momento en que él revive. Y a partir de ahí viene ya entonces la segunda mitad de la gran tribulación con toda esta fase de persecución y de violencia. Ahora, dice también San Juan en el Apocalipsis que en la parusía Cristo derrotará con el soplo de su aliento al anticristo. Exactamente, es decir, el retorno de Cristo paradójicamente se dará no porque los cristianos invocamos a Cristo, sino porque los judíos son los que lo invocan. Ahí viene esta conversión de los judíos. Al final de la gran tribulación, porque en el momento en que el anticristo, este Mesías, según ellos, los va a atacar, va a destruir Israel, entonces es cuando ellos recapacitan. Bueno, si este hombre nos va a destruir, a ver si el Mesías no es el que murió crucificado hace 2000 años. Y los judíos son los que lo invocan. Cristo viene, de hecho la parusía se da en el valle de Armagedón, precisamente que es en la colina de Megiddo, al norte de Israel, hay un valle en donde se han librado batallas históricamente, por lo menos unas 20 batallas de las más importantes de la historia de la humanidad, se han librado ahí, en este valle de Armagedón. Es ahí en donde Cristo desciende y, dice San Juan, derrota al anticristo con el soplo de su aliento. Este tema que hemos estado tratando en el programa de hoy es un tema, yo sé, difícil. Si usted quiere conocer más de ello, le recomiendo este libro, escrito por José Alberto Villasana, es su último libro hasta hoy, se llama Israel y los últimos tiempos. ¿Y qué te inspiró a hacerlo? Oye, luego, ¿cómo se consigue, no? Bueno, ese se consigue en la librería parroquial de Clavería, o los domingos en la mañana en la Guadalupita, en la iglesia de la colonia Guadalupeín, en Plaza Valverde, sí, domingos por la mañana, o parroquial de Clavería. A ver, tengo un minuto más, José Alberto. Platícanos esta gráfica que pones en tu libro, en la página 17. Sí, bueno, esta gráfica detalla un poco más la anterior, simplemente, para tratar de englobar los acontecimientos previos a la gran tribulación, que son esta batalla de Ezequiel, un terremoto general muy grande, un gran terremoto que no es de un país, sino que es mundial,
el rapto de los fieles, o el arrebato de los fieles, que también se le conoce, y el oscurecimiento del sol y la luna en rojo. Esos acontecimientos son narrados parte por Joel, parte por el Apocalipsis, y son previos al inicio de la gran tribulación. Yo sé que este tema, por más que lo tratemos, ningún muy tiempo amplio. es suficiente, pero si quiere profundizar, le repito, Israel y los últimos tiempos, Dios rompe su silencio con la guerra de Gog y Magog. ¿Ya con cuántos libros llevas? 9. 9. 9 libros, Gracias, José Alberto. Al contrario, gracias por la Muchas invitación. gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a ver la audiencia y escuchar la catequesis del Papa. Se trasladó del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo a Roma, celebró la audiencia en el aula Paulo VI y reflexionó sobre San Gregorio Nacianceno. Esto dijo el Papa en lengua española. Queridos hermanos y hermanas, San Gregorio Nacianceno, padre de la Iglesia del siglo IV, fue un ilustre teólogo, orador y defensor de la fe cristiana. De noble familia, poco después de su bautismo, Gregorio se orientó hacia la vida monástica. Le fascinaba la soledad, la meditación filosófica y espiritual. En el año 381, mientras participaba en el Segundo Concilio Ecuménico, fue nombrado obispo de Constantinopla, asumiendo la presidencia del concilio. Pero inmediatamente, al levantarse una fuerte oposición contra él, tuvo que dimitir. Volvió a Nacianzo y durante 2 años dirigió aquella comunidad cristiana. Después se retiró definitivamente en soledad hasta su muerte, dedicándose al estudio, a la vida ascética. San Gregorio, llamado también el teólogo, afirma que la teología no es una reflexión puramente humana, sino que nace de una vida de oración y de santidad, de un diálogo asiduo con Dios, en el silencio contemplativo, entregido de estupor ante las maravillas del misterio revelado, el alma descubre la bellezza y la gloria divina. Il Papa ora saluta cordialmente tutti i visitatori di lingua spagnola e in particolar modo ecco i gruppi che il Papa saluta con calore. En particular saludo a las misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, que celebran su capítulo general, a los seminaristas de la diócesis de Granada, así como a los distintos grupos venidos de España, México y de otros países latinoamericanos. Che il vostro pellegrinaggio alla tomba degli apostoli Pietro e Paolo fortifichi la vostra fede e accresca in voi l'amore per la Chiesa. Grazie per la vostra visita. Gracias por vuestra visita. Al término de la audiencia impartió la bendición apostólica, como lo hace siempre, y nosotros se la hacemos llegar a través de estas pantallas, válida si de corazón la quiere recibir. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Et hoc usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui celit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y así llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Agradezco mucho que haya estado con nosotros. A nombre de mis compañeros, el staff técnico y el equipo de producción, le esperamos la próxima semana. Y mientras tanto, le deseamos que se la pase muy bien, que tenga una feliz semana. Gracias.